por ejemplo, queremos hacer algo en GeoGebra, a ver si me acuerdo, porque también es un lío que no se acuerda uno. Y voy a empezar con la función seno. ¿Qué voy a hacer? Voy a incluir una función seno generalizada. Es decir, que lo que nosotros íbamos a graficar era A, seno, yo no sé si se acuerdan, paréntesis de Bx más C. Si no ha usado el software, pues aquí va a aprender por lo menos cómo hacer esto. Seno de Bx más C más D. Lo que pasa que sería la ecuación general, ¿no? No podría graficarla así como está. Lo que voy a hacer entonces, a cada parámetro, A, B, C y D se llaman parámetros. A esos parámetros les voy a agregar deslizadores. Por ejemplo, aquí voy a definir el deslizador A. Vamos a ver, A. Un deslizador va a ser número. Yo voy a poner que va de menos 5 a 5, lo voy a poner. Si quieren ustedes. Que varíe. Así lo voy a dejar, si no lo modifico después. Luego, ya tengo un deslizador, voy a agregar otro. En la parte de arriba tengo los deslizadores, ¿cómo agregarlo? Otro deslizador para B, empezando en 1. Lo dejo tal y como está configurado. De menos 5 a 5 también. Otro deslizador para C. Un poquito más a la derecha. Ahí llevo C. Mismas condiciones. Pudiera ponerle a C, fíjense, como ángulo también. Lo voy a dejar así como número. No importa. Lo que quiero es que vean ustedes el efecto de esos parámetros. Y por último D. Uno más. El parámetro D. Ahí está. Y la función va a ser esta. Pues. Lo que voy a tratar de graficar. A ver si me lo acepta. Que lo voy a modificar. Aquí está, miren. Aquí tengo la función. Esta función, así como está, estaría viendo periodos completos. En el caso cuando A vale 1, C vale 1, B vale 1, C vale 1 y D vale 1. Si yo modifico, por ejemplo, el parámetro A, lo deslizo a la derecha, mire lo que hace la gráfica. Es claro que así no se nota bien porque están todos los periodos. Este es el cambio del parámetro A. Estoy modificándolo. Podemos verlo aquí, ¿ven? Miren, podemos ver el parámetro A aquí. Y cuando lo hago grande, ya lo que hace, ya luego lo explico. Cuando lo hago pequeño, lo voy a dejar en 1. A ver qué ocurre. Ahora voy a cambiar el parámetro B. Después esta gráfica la voy a modificar porque están viendo ustedes todos los periodos y de repente enreda. Porque voy a querer después graficar solo un periodo. ¿Qué pasa si cambio el parámetro B? Mire lo que hace la gráfica. Entre B, al ser B grande, la gráfica se contrae. Y al hacerse B pequeño, la gráfica se estira. Claro, siempre positivo o negativo. Lo voy a dejar en 1 también. Lo vamos a ver con un periodo particular. En 1 lo vamos a ver. Vamos a ver, vamos a luego hacer una gráfica de un periodo nada más. 2 lo dejé. Voy a llevar hasta 1. Puedo irlo variando. Lo que pasa es que, como les digo, que ahí no está tan claro. Y así puedo darme cuenta cuál es el que hace el parámetro D. Estoy mostrando la gráfica, repito, no es tan claro. Después la voy a modificar y lo voy a decir que me grafique en un periodo, por ejemplo. Un periodo. En ese caso, por ejemplo, yo cambio C, miro lo que hace la gráfica. Toda se mueve a la derecha o a la izquierda. Vea, al cambiar el valor de C, también lo dejo en 1. A ver qué pasa. Y por último cambio D. Mire lo que hace D. Ya había explicado eso. ¿Qué es lo que hace D? Subirlo o bajarlo. ¿No? Recuerden que los parámetros los tengo para variarlo entre menos 5 y 5. Este es el parámetro D. Es decir, que conforme se cambia D, se mueve la gráfica en su forma original. Pero no está tan claro como le decía. Entonces lo que voy a hacer es quitar esta función y voy a ponerla de otra manera. Voy a hacer hacia abajo esto. ¿Cómo hago para hacer esto? Una de las opciones es usar la función psi. La función psi de GeoGebra. En ese caso, me está estorbando esto. Hay varias opciones. Condiciones. ¿Qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, voy a tratar de ingresar eso. La condición es que grafique entre, voy a ponerle, si quieren ustedes,
a poner la fórmula del periodo. Voy a poner entre 0 y 2pi. Perdón, entre menos pi, voy a ponerlo entre menos 2pi a pi. A ver si lo puedo escribir, es decir que 2pi, negativo 2pi. Voy a buscar mi teclado, que no lo miro por ningún lado. Aquí está. Por aquí tengo que buscarlo. Aquí está. Menos 2pi. ¿Qué es esto, pi? Parece que este es buen habla. Después de la O está pi. No la esperé. Oiga, me está acompañado. Ya no miro. Ya no miro. Gracias. Es decir, menor que x. Vamos a variar la coordenada del dominio, pues. Y menor que 2pi. Puedo ponerle menor o igual. Supongo que se va a poner menor que 2pi. Ahí está. ¿Qué es lo que va a hacer cuando eso ocurra? Entonces lo que va a hacer es graficar a seno. Ya está haciendo gráfica. Vamos a separarlo. A seno de x más c. Ya más o menos lo va graficando. Más d. Poner d y ya tengo lo que corresponde. Es decir, ya tengo una función especial. Estoy graficando entre... Voy a cambiar también las coordenadas en x, que vean los radianes. Aquí, por ejemplo, y aquí ya puedo tener una idea. No estoy graficando toda la función, todo el dominio. No estoy graficando algunas partes nada más. Ok. Vamos a hacer un poquito más gruesa esta. Y puedo cambiar los parámetros. ¿Sí? Eso es lo que estaría haciendo el parámetro A sobre esa curva. En ese intervalo. Estoy graficando más de un periodo. Pudiera poner la fórmula del periodo también. ¿Cómo pondríamos la fórmula del periodo? Así, ¿ven? Recuerden que para encontrar el periodo en las funciones trigonométricas seno, por ejemplo, se acotaba el argumento de x más c. Vaya. ¿Entre quién? Para seno, para el periodo, o el dominio del periodo. Entre. Para la función seno. Ajá, ¿no se acuerdan? Para encontrar el dominio del periodo de una gráfica de seno se acota el argumento, el teorema, pues. ¿No se acuerdan ya? Seno entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi, correcto. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Que también podría poner el dominio donde va a graficar ya no escrito como de menos 2pi a 2pi, sino que con el dominio correcto. Lo despejo de aquí, pues. Eso lo puedo hacer en GeoGebra también. De todos modos, los parámetros A, B y C los tengo en deslizadores, ¿no? Aquí pondría menor o igual que 2pi. Y este C lo pasaría restando. También lo restaría a la izquierda. Sería menos C. Y aquí es donde sale el desfase también. Luego paso dividiendo B con la condición de que B no sea 0. Es claro que si B es 0, entonces no va a existir esa expresión. B es diferente de 0. Así, ¿ve? Yo puedo tener entonces que al despejar este B va a tener influencia sobre las desigualdades. Cuando ese B sea negativo, entonces esto cambiaría, ¿no? Lo voy a esperar suponiendo que es positivo, para que se acuerden ustedes cómo se hacía el despeje, pues. Sería menor o igual, aquí quedaba 2pi menos C sobre B. Y aquí quedaba menos C sobre B, que es el desfase en la gráfica. Con la condición de que B no debe ser 0. Si es 0 no existe ahí. Así podría poner también, mire, por ejemplo, la condición donde va a graficar. Es decir, esta condición de aquí, donde puse entre menos pi y 2pi, esa condición la podría mostrar
también con esta fórmula, porque cuando cambio los parámetros, también va a cambiar el tamaño del periodo. Pero no quería extenderme ir tan largo, sino que solo quería mostrarles más o menos qué es lo que pasa con esos parámetros. Vuelvo, pues regreso. Entonces, voy a poner entonces A en 1, vea lo que va a ocurrir y voy a explicar qué significa A igual a 1. A poner B igual a 1, C igual a 0. Mire qué pasa, y D igual a 0. Mire lo que va haciendo. Es decir, que el caso que voy a tratar de explicar un poco corresponde a parámetros. Es decir, que la función tendrá la forma y igual, como A vale 1 es seno de Bx, en ese caso B vale 1 de X, como C vale 0 y D vale 0. Es decir, que solo es la función seno de X. Y voy a dejar el parámetro A variando. Este lo voy a cambiar. Había dicho que le iba a cambiar entre menos 5 hasta 5. No me acuerdo si incluyo o no. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a ver qué pasa cuando A es positivo. Es decir, que A está entre 0 y 5. Cuando es positivo. ¿Y qué pasa cuando A está entre menos 5 y 0? Puedo ponerlo así. Sabiendo que B ya tiene las condiciones. Aquí B es 1, C es 0. El lápiz es un desastre. Y D es 0. Por ejemplo, así. Voy a cambiar A. Vean la forma que es lo que va a ocurrir. Agarro A y lo empiezo a modificar. Empiezo a modificarlo en el deslizador. ¿Qué va ocurriendo? Conforme A se hace más grande, la gráfica se vuelve más ancha en forma horizontal. Es decir, que este ancho horizontal se vuelve más grande, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Vean. ¿Qué pasa cuando ya tome el valor de 5? Ve el ancho. Es decir, que casi acá, cuando llega al final, al tope, la gráfica, cuando está en 5, puedo ver que la gráfica, el ancho arranca en menos 5 y termina en 5. Allá por definición dice el teorema que esta A se llama amplitud. Pero esa amplitud que es 5 no es el ancho de toda la gráfica, sería solo esta parte, ¿eh? Desde aquí es 5 hasta abajo. Y luego hasta aquí también es otro 5. Quiere decir que el ancho de la gráfica visto de manera horizontal corresponde a 2 veces A. 2 veces la amplitud, pues que lo puedo escribir como valor absoluto según el teorema. Este es el ancho desde arriba hasta abajo. Y la mitad de este ancho sí corresponde a la amplitud, que es 5. En ese caso lo estoy mostrando aquí, ¿no? Con A igual a 5. Es decir, que la amplitud lo que hace es ampliar la gráfica en forma vertical de esta forma, ¿no? Voy a borrar y lo voy a mostrar, lo voy a hacer pequeño. Lo he hecho cambios de manera positiva, solo con valores positivos. Porque también va a ocurrir qué pasa cuando hace cero, cuando se toma valores negativos. Voy a regresar despacio. Ve usted lo que va haciendo conforme A se va haciendo pequeño, acercándose a 0. La gráfica se va contrayendo verticalmente. Eso es lo que hace A. Mire qué pasa cuando sea 0. Cuando sea 0 debe ser una recta horizontal porque el seno lo absorbe, lo absorbe la función. Por eso cuando uno define el seno, y igual a seno de bx más c más d, cuando uno define esto, los teoremas, cuando se define y igual a seno de bx más c más d, se exige que A sea diferente de 0. Cuando sea 0 es la recta horizontal. Porque este número, si es 0, todo esto se vuelve 0. Solo quedaría D. Y esa es una recta horizontal. Lo mismo pasa cuando B es 0. Si B es 0, aquí en el argumento no habría variable. Por lo tanto, sería un número por un número más un número. Sigue siendo horizontal. Porque aquí no habría variable si B es 0. Quedaría el seno de un número, que siempre existe, más otro número
¿Estamos? Esa es una cantidad constante y la recta vuelve a ser horizontal. Y ahí donde viene que le dicen a usted que el valor de A y de B debe ser diferente de 0. Pues vamos a borrar para ir viendo también el desplazamiento. Estoy en A igual a 0. ¿Qué pasa cuando es negativo? Voy a arrancar un poquito cuando era positivo. Mire, la gráfica, si me concentro en el origen, la gráfica arranca del origen subiendo. Este sería un periodo, desde aquí hasta allá. ¿Ve? Este sería otro periodo, porque recuerden que estoy hablando de C, 0, B positivo. A y B tienen el mismo signo. Un periodo entonces arrancaría del eje central siendo creciente. ¿Qué pasa cuando se vuelve negativo? Miren lo que hace la gráfica. Cuando se vuelve negativo, el A, el B mantiene su signo, es decir, A y B tienen signos contrarios. El periodo ya no arranca desde su posición original subiendo, sino que bajando. Este sería el periodo. Esto lo necesita cuando usted le dicen encuentre la ecuación de la gráfica y le dan la gráfica. Este sería un periodo esta vez. ¿Qué estoy viendo? Que eso ocurre cuando A y B tienen signos contrarios. El eje superior sería esto. El eje inferior sería esto y el eje central sería el lugar donde empieza el periodo. Esa condición no lo tiene el seno de la función seno de X. Voy a seguir operando con números negativos y lo voy a hacer más pequeños. Cada vez más pequeño para que vean ustedes que aunque sea negativo, siempre corresponde al ancho de la gráfica. Voy a poner en menos 5. En menos 5. El ancho de la gráfica o el rango, pues, iría de menos 5, cuando empieza la gráfica, el punto más bajo, hasta llegar a 5. Pero el periodo arrancaría desde el eje central. Como el valor de D es 0, entonces está centrada en el origen. Recordemos que D es el lugar donde se centra la gráfica horizontalmente. Un periodo entonces de seno con A y B con signos contrarios sería esto. Sería esto que voy a ir trazando aquí. Lo puedo ver con toda tranquilidad, ¿no? Que eso se los doy en un resumen. Un resumen. Lo que pasa es que no, en el aula no se tienen estas herramientas. Solo toca practicarlo, un resumen que se entiende, ¿no? Esto sería un periodo. Y el periodo, el P que habla el teorema, sería todo esto, donde empieza y donde termina. El que llama P usted el teorema, que se calcula como 2pi sobre valor absoluto de B. Ese es el periodo de la función, de una función seno y coseno. Esa es la longitud de la onda vista horizontalmente, desde donde empieza hasta donde termina. También se puede calcular usando la fórmula de la distancia. Si usted conoce el punto donde empieza y donde termina ese periodo, esta sería una distancia en el eje X. Y se calcula la distancia siempre sobre una recta, ya sea horizontal o vertical, como el valor absoluto de la coordenada mayor. Imagínense que este es un X sub 1 y a este le llama usted X sub 0. Entonces póngalos en el orden que quiera, X sub 1 menos X sub 0. Y aquí tendría la distancia que representa también el periodo. Es decir, que si yo tengo la ecuación como esta que me dan aquí, ¿eh? Si yo tengo esta ecuación, el periodo lo calculo con la fórmula, pues. Ya sé quién es el parámetro B, porque ya viene en la ecuación, en la expresión. Pero si lo que me dan es la gráfica, entonces el periodo me toca calcularlo con la fórmula de la distancia. Porque cuando le dan la gráfica a usted, lo que le piden es que encuentre quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Para eso se usa el teorema. Entonces, una de las formas de encontrar el periodo de la gráfica claramente es utilizando la fórmula de la distancia. Necesito puntos, dónde empieza y dónde termina, que se buscan en la gráfica. Y no solo eso, esta es una ecuación en 2 variables. Estoy explicando esto porque de un solo lo voy a hablar aquí con ustedes de cómo encontrar la ecuación de una gráfica ya dada. Fíjense que el periodo lo puedo calcular en una gráfica usando la fórmula de la distancia. Pero al ser ecuación con esto resuelvo el parámetro B. De aquí, si P es conocido, la variable sería B. Y claramente yo puedo poner que el valor absoluto de B, hasta fórmulas puedo poner. Si conozco P, sería igual a 2pi sobre el valor de P. Es decir, que si yo quiero el parámetro B, cuando me toque encontrar ecuaciones, este de aquí, claramente yo lo obtengo esta fórmula.
¿De dónde saqué esa fórmula? El teorema de gráfica me dice que el periodo se calcula aquí. Así ve. Solo despejé para B, pues. Lo que pasa es que este va a dar dos resultados de B, uno positivo y otro negativo por las barras. Y así se calcula B cuando le dan a usted la gráfica. Bueno, regreso, pues. Porque estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Recordemos que no estoy solo con una cosita ahí sencilla. Entonces, ya vi, por lo menos, a grandes rasgos, qué hace el parámetro A. Si es negativo, el periodo arranca siendo decreciente hasta completarse. Pero cuando es positivo, va a haber el cambio. Ahí va a ser, aquí voy viendo, aquí más o menos estoy aquí. ¿Ve? Fijémonos, cuando es negativo, el periodo que empieza en el origen, va hacia abajo, hacia arranque y termina allá. Pero cuando se vuelve positivo, vuelta, pasa para arriba. ¿no? Y aquí es positivo. ¿no? El periodo arranca subiendo, siendo creciente y termina allá. Ese es el signo del ese es uno de los efectos del signo de A y de B. Porque recordemos que la función C no es una función impar. Voy a centrar A en 1. Voy a dejar en 1. Y voy a modificar el parámetro B. ¿Qué es lo que modifica el parámetro B? Se lo muestro aquí también. Sabemos que cuando nosotros calculamos el periodo por el teorema, es 2pi, que es una constante, sobre valor absoluto de B. ¿Qué pasa si yo modifico este B? Ese B esté en la parte de abajo del periodo, que sabemos que es la longitud donde empieza una onda y donde termina. Este es P. Es claro que cuando B sea grande, este número se va a hacer más pequeño. Este número que es fijo con un B grande, entonces la gráfica como que se viene encogiendo así, ¿ve? Va a ser más chiquita. Ya no tendrá ese tamaño. B lo que va a hacer es estirarla horizontalmente. ¿Estamos? El periodo. Si es varios periodos, pues lo va a encoger. Lo que va a hacer es como ir encogiendo así, ¿ve? Apertrechándolo ahí, pegándose. Ya lo va a ver el efecto. ¿Por qué? Porque lo puedo ver en la fórmula. Pues yo no necesito estar viendo gráfica para entender esto. Son números. Mientras este es constante, el que va a variar es este. Pero puede ser, si es un número grande, sabemos que va a ser positivo porque lleva barra, ¿verdad? Si este es un número grande, entonces esta fracción se vuelve pequeñita. Como por ejemplo, ¿qué tal si arriba es 1? Y abajo lo empiezo a variar. Es decir, que voy haciendo el de abajo cada vez más grande. Así, ¿ves? Esta es la idea, ¿ves? Es claro que este es un valor, pero este es más pequeño. Este es más pequeño. El numerador es fijo y abajo se hace más grande. Me doy cuenta que esta fracción se vuelve más pequeña. Pues es lo mismo que va a ocurrir ahí. Miremoslo con la gráfica. Miremoslo. Vamos a ver. No, estoy en otro lado. Cuesta activar estas herramientas aquí. Entonces voy a mover B. Lo voy a hacer hacia la derecha. Significará que lo estoy haciendo grande aquí. ¿eh? Grande y positivo. Pero como lleva barra, la gráfica se va a encoger. Vean. Vean lo que estoy haciendo. Se van haciendo más pegaditas. Es claro que en la misma distancia que yo di, que iba de menos 2pi a 2pi, van a haber más periodos porque se contraen horizontalmente. Lo puedo hacer. Y cuando es negativo, lo que va a ocurrir, como no estoy cambiando el signo, que los periodos se van a dar vueltas, pues, porque el periodo, la forma del periodo del signo depende de A y de B. Si los dos tienen el mismo signo, pues se mantiene la forma original, como en este caso. ¿eh? Mire qué pasa cuando B vale casi de 0. Mire el periodo, la gráfica entre menos 2pi y 2pi no es ni siquiera un periodo, un poquito, un pedacito de uno, un pedacito de otro. Cuando lo ves más grande se va contrayendo, se van acercando como quien se pone a saltar cuerda con un mecate en el patio. Ese es el parámetro B. ¿Por qué? Porque el parámetro B afecta a una fracción donde ese B aparece en el denominador. Lo puedo ver ahí. Ahí está. Ese es el parámetro B, lo voy a poner en 1 otra vez. Y me voy al parámetro C. ¿Qué va a hacer C? ¿Dónde está en el teorema? Vea que el teorema es la clave. El clave es el teorema. Allá el teorema de gráfica de seno y coseno nos decía, entre otras cosas, que el periodo siempre, lo recuerdo, era 2pi sobre valor absoluto de B. Nos decía que la amplitud siempre va a ser valor absoluto de A. Ese A, recuerda que lo que lo hace es hacerlo ancho verticalmente, así, para arriba, para abajo, de esta forma. B, lo que hace es hacer más largo un periodo o hacerlo más pequeño. Ya lo voy a cambiar el intervalo, que miremos solo 1.
Solo un periodo ahí. Luego, ya sé qué es lo que hace el parámetro B. Y el parámetro C, ¿en qué lo voy a encontrar? ¿Dónde aparece el parámetro C? Aparecen varias cosas. Uno de ellos que lo contiene según el teorema es el desfase. Dice que es opuesto de C sobre B. El desfase no depende solo de C, depende también de B. Es decir, que cuando nosotros hablemos de desfase, si C permanece constante, la misma historia de antes, y B cambia de pequeño a grande, cuando sea grande el desfase va siendo más pequeñito. Pero cuando B sea pequeño, el desfase va siendo grande. Ahora, si cambian los dos, las cosas se ponen buenas. Pues un desfase no solo depende del parámetro C, sino que depende de B. Voy a dejar D constante, perdón, B constante en 1 y voy a modificar C para ver qué es lo que hace, qué es lo que pasa. Voy a borrar eso. Así se juega cuando se tienen los software a la mano. Entonces voy a cambiar C. Voy a empezar con C positivo. Mira lo que hace. ¿Qué va haciendo? Va moviendo la gráfica. Si quiere voy a cambiar este intervalo. Voy a editar esto. Voy a poner entre 0 y 2pi. No me quede mucha gráfica. Cambiar un poquito el intervalo. Pude haber puesto la fórmula también. Entonces parece casi un periodo. Voy a cambiar C. Voy a modificar C. Y lo que va haciendo. Es como que la ventana para mostrar el periodo es chiquita. Y el periodo se va a mover dentro de esa ventana, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, si este fuera un periodo, el desfase estaría aquí, ¿ve? Si aquí empezara, si fuera un coseno, por ejemplo, empezaría aquí. ¿Y qué pasa cuando se lo voy haciendo grande? Mire que la gráfica se va desplazando a la izquierda, ¿no? Es decir, que el desfase va a ir cambiando. Ahí lo voy mostrando. El parámetro C entonces tiene que ver con el desfase, pero no el solo. Tiene que ver también con B. Te voy a ponerlo en 1 también, C. Quiero ver ahora el parámetro D. El parámetro D no aparece en el teorema. Ese tiene que saberlo manipular usted ahí. Mire, el parámetro D lo que hace es subir o bajar la gráfica. No cambia la forma de la gráfica. De menos 5 a 5 lo que hace es esto. Ese es el parámetro D. Es decir, quien realmente genera la forma de la gráfica son los primeros 3 parámetros. Y el D solo se encarga de desplazarla verticalmente para arriba o para abajo. Note que si este fuera un periodo, nunca cambia, no se modificó en nada. Lo que hace es moverse verticalmente. Pero, contrario, cuando cambia A, las cosas cambian. Cuando modifica A, se estira hacia arriba o hacia abajo el periodo. Cuando modifica B, lo que hace es, mire, que el periodo se encoge. Y como lo que estoy diciéndole es que muestren una ventana de 0 a 2pi, muestre lo que corresponde. Entonces muestra más de un periodo. Como puede mostrar uno, puede mostrar más. A eso me estoy refiriendo cuando estoy cambiando B. Por eso ve que veo un montón de formas gráficas. Porque los periodos se vuelven más cortos y en la exhibición que le pido que me muestre que es de 0 a 2pi, pues caben más de un periodo. Ese es el parámetro B. Lo dejo ahí. Luego, si tomo C, lo que hace es correr. Si cambio C, que tiene que ver con el desfase, lo que hace es correr un periodo a la derecha o a la izquierda. Esto. Ve usted que si C se va haciendo grande en forma positiva, grande, voy a empezar en 1, en 0 voy a empezar, C0. Si lo hago positivo y lo voy haciendo grande, el periodo se va desplazando a la izquierda. Es decir, que el desfase va haciendo negativo, para atrás, pues. Tomo 0 otra vez. 0. ¿Qué pasa cuando C se vuelve chiquito, negativo? Mire que el periodo se hace a la derecha. Es decir, que el desfase es positivo. Más o menos así se determina. Lo que pasa es que debería hacer dos cambios. Cambiar B, que lo estire, y cambiar C. Ahí va. Ahí se muestra. Y el parámetro D, pues lo único que hace es moverlo arriba y abajo. Pues así más o menos se ve lo que es una gráfica de seno. Lo mismo, equivalente sería para coseno. Voy a mostrar, vamos a ver. A igual a 1, B igual a 1, a poner 1. Y ahí terminaría el comentario nada más, un comentario ligero. C igual a 1. A ver qué pasa, C igual a 1. ¿Dónde estoy? En 0 voy a poner.
Esto que está aquí es lo que llamaría un periodo de seno, ¿no? ¿Por qué periodo de seno? Es A igual a 1, B igual a 1, C y D igual a 0. La ecuación se miraría así, ¿ven? A esto es que le llaman un periodo de seno, sin garabatos raros extraños. Es decir, es Y igual, como A vale 1, entonces escribo seno. Aquí, como B vale 1, X. No hay A, C vale 0, no hay nada que sumar. Esta se llama función seno. Y un periodo que va entre 0 y 2pi se miraría de esa forma, con toda confianza. De ahí viene que la forma es esta. Ahora, voy a cambiar el A. Estoy tomando un A igual a 1. Vea que la gráfica arranca creciendo, que es un periodo. Voy a tomar A igual a menos 1 para comparar. Si es menos 1, mire lo que va a ocurrir. ¿Ve? Menos 1. Ahí. El periodo arranca de abajo y va hacia arriba. Es decir, cuando A y B tiene signos contrarios. Un periodo arranca del eje central, que es el eje X. Este sería el eje superior, ¿no? El max, Y max. Este sería el Y mínimo. ¿Estamos? Que ahí menos 1.1. A igual a menos 1. Ahí. El Y mínimo sería menos 1, que es el punto mínimo de la gráfica. El Y igual a menos 1, el máximo es 1. Aquí puedo ver claramente cómo se mueve, cómo el desfase aquí sería 0. Voy a tomar un poquito más de gráfica hacia atrás. Voy a cambiar esta expresión otra vez. Voy a tomar nuevamente entre menos 2pi. Vamos a ver. Menos 2pi. Y voy a agregar pi. Aquí puedo ver entonces el intervalo completo. Este sería un periodo. ¿No? Un periodo cuando A es negativo. Y B, pero A y B tienen signo contrario. Y este sería un segundo periodo. Un periodo. Otro periodo. Cuando hablamos de desfase, ¿qué es un desfase? Ya luego voy a preguntar, ya me voy a ir a ver ecuaciones si quieren ustedes para ver cómo las resolvemos. Entonces, esta gráfica, el desfase es la distancia a partir del eje Y donde arranca el periodo más cercano a ese eje. Claramente, si yo tengo este periodo, estoy viendo que arranca del eje Y. El desfase debería ser 0. Lo puedo mostrar también con la fórmula. Así ve. Gráficamente el desfase es 0. Decíamos que el desfase, la fórmula es opuesto de C sobre B. Pero ¿qué pasa aquí? Lo que estoy diciendo es que C vale 0. Está dicho aquí, ¿ve? Al ser B 0 y B no, C 0 y B no esté distinto de 0, este me debe dar 0. Por eso el desfase de este es 0. Ahora, para este periodo, el desfase sería de donde empieza hasta el eje Y. Hasta allá, ¿me? Claramente sería 2pi. Aquí tenía marcado 2pi negativo. Para este periodo, aquí empieza y allá termina. ¿Verdad? El desfase de este es 0. Y cuando se habla de esta fórmula, lo que devuelve siempre es el mínimo desfase. Quiere decir que cada periodo tendrá un desfase. ¿Qué tal si yo tomo un periodo más? Por ejemplo, este está allá. El desfase para este, sería hasta allá. ¿Ves? El desfase para este sería todo este. El desfase de este, como ya está en el eje Y, este es 0 para este. ¿Ves? Para este periodo el desfase es 0. Ya está en el eje Y. Para este X en rojo, el desfase sería desde el eje Y hasta allá. Un desfase, digámosle 2. Para este de aquí puedo ponerle desfase 1 y a este le pongo desfase 0. Es decir, cada periodo tendrá su desfase porque recuerden que se mide con respecto al eje Y y como la gráfica es infinita, entonces de esos periodos, de esos desfases se toma aquel más pequeño. Ese más pequeño siempre se lo da la fórmula. Por eso es conveniente cuando uno va a calcular desfases, no lo hace con la gráfica, lo hace con la fórmula. Porque puede ser que de repente usted graficó y el que obtuvo fue este. Y puede decir que el desfase es este punto. Y no es cierto. O graficó y con el método SUBE obtuvo este periodo y quiere tomar este como desfase. Falso. Entonces el desfase se calcula siempre con la fórmula. De ahí viene lo de desfases, la distancia.
¿Qué más? Lo mismo pasaría si la gráfica es coseno. Lo mismito, puedo tomar deslizadores y demás. Lo dejo ahí. Ahora me voy a salir de este software. Voy a salirme. Ya no lo necesito, pero quería mostrarles más o menos eso. Vamos a ver. Y si quiero mostrarles, voy a regresar a los materiales. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, lo que les decía el teorema, gráficas trigonométricas para efectos de lectura. Les empiezan haciendo un bosquejo de la gráfica del seno, que es lo que está en rojo. Es decir, que A vale 1, B vale 1 y el resto vale 0. Aquí A vale 2, le están mostrando que la amplitud se hizo grande. Claramente, comparado con la gráfica en rojo, la gráfica azul es más alta, más ancha. Empieza en menos 2 y termina en 2. Cuando era 1, empieza en menos 1 y termina en 1. Es decir, que le están dando la idea de que hace el parámetro A, nomás que lo hacen en silencio, no lo comentan mucho. Luego aquí toman el seno con A igual a 1, que es la que está en rosado, siempre va en menos 1 y 1. Ahora el A lo hacen pequeñito, un medio, es la que está en azul. Entonces el desfase diría, el ancho de la onda diría, no el desfase, el ancho de la onda diría de menos 1 medio a 1 medio. Se hace más angostita al verla en forma horizontal, le están mostrando cuál es la idea del parámetro A. Y así van, cuando es negativo, etcétera. Pero yo les quería mostrar el teorema. El teorema lo separan en partes. Es el teorema para gráfica de senos y cosenos, pero con parámetros A, B, B nada más. Este es muy reducido. El teorema que nosotros explicamos, vean unos ejemplos, corresponde al teorema completo, este, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué hay de especial en las gráficas de senos y cosenos cuando se tiene la ecuación A seno de bx más c? Yo le agrego d. El d no se necesita en este teorema para mostrar nada, pero como es el acuerdo de lo que vamos a graficar en ese entonces, yo le pongo el parámetro d. Aquí es lo que yo le decía a ustedes. Si se tiene la ecuación A seno de bx más c, bx más c significa que el argumento es lineal, no cuadrático, ni valor absoluto, ni racional, no, estrictamente lineal. Solo eso se pretende conocer aquí. O coseno de bx más c. Para números reales, AB diferentes de 0, que es lo que les decía. No puede ser 0 ni este ni aquel, porque si no son rectas horizontales. Entonces, ¿cuál es la conclusión del teorema? Que la amplitud es el valor absoluto de A, de este A. El período, que le llamamos P, 2pi sobre el valor absoluto de B, para senos y cosenos. El desplazamiento de fase, que yo le llamé de grande, opuesto de C sobre B. Y luego, para obtener una gráfica de un período, el dominio de ese periodo, lo que debe hacer es acotarse el argumento. Cuando hablo de argumento es este, entre 0 y 2pi. ¿Para quién es esto? Para senos y cosenos. Y con eso usted ya puede tener idea de la gráfica. Así se explica el procedimiento. Así lo explicaba. Lo que no está aquí no está, toca deducirlo, yo se los mostraba a ustedes allá, es que cuando se va a graficar senos, el periodo que se va a obtener tiene dos formas posibles. Si quieren me voy a salir de aquí. Voy a venirme allá porque tengo más oportunidad aquí. Cuando nosotros hablamos de seno, en realidad, o coseno. Cuando hablamos de ellos, van a haber tres rectas imaginarias horizontales. Tres, no son asíntotas, imaginarias. Esas rectas yo le llamo ejes. Y es el que yo le llamo en el método de gráfica, que para encontrar esas ecuaciones, a este le llamo Emax. Estas funciones también son funciones que cumplen un montón de criterios de simetría. Este es el Y medio. No se acostumbran a poner en las gráficas, sino que hay que saberlos para ser eficientes al graficar. Este es el Y mínimo. Y cuando se trata de un periodo de seno, siempre arranca sobre ese eje central, el que tiene el Y medio. Incluso se les dice que ese Y medio es equivale a D, o Y igual a D. Ese D es el de la ecuación. Recuerden que la ecuación tiene forma A seno de bx más c más D. Este D es el eje central, miren la ecuación. No tiene que buscarlo, ya está en la expresión que le dan. Y el periodo de seno, si yo hiciera más o menos una forma, vamos a ver, ponerle color rojo.
E incluso yo les decía a ustedes, grafiquen un rectángulo auxiliar. Lo puedo hacer en color, puedo hacerlo en color rojo. Imagina que este es el rectángulo auxiliar, ¿no? Con esos ejes. 4 ejes a la misma distancia, verticales. Más o menos es lo que yo les he mostrado, excepto que no sea en continuo. Más o menos así, mira. Digamos que es eso. Y cuando usted venía a graficar, excepto que sea en punteado, cuando tenía que A y B tienen igual signo, allá lo resumo, entonces el periodo arranca en el eje central, luego va hacia arriba, va al eje central, me faltó uno, ¿verdad? Luego viene al eje bajo y termina en el eje central a la misma distancia. Y la gráfica que obtiene usted más o menos así, ¿verdad? Esta es la gráfica de un periodo de seno cuando A y B son positivos. Ya lo tengo, es este, ¿verdad? Y cuando A y B tienen distintos signos, lo voy a hacer en color negro. Cuando tienen distintos signos, arranca en el eje central siempre, va hacia abajo, arranca siendo decreciente, va al eje central, luego hacia arriba y termina en el eje central. Es esto. Ese es cuando A y B son negativos. Eso tiene que conocerlo porque el método que yo explico usa pocos pasos. Es decir, que esto es cuando A y B tienen distintos signos. ¿Estamos? Esa es la gráfica de un periodo de seno. Siempre. Cuando tiene las condiciones. Y ahí lo tengo. Ahora, sabiendo eso, sabemos que esta longitud de aquí hasta allá, esto siempre es el periodo. Sabemos que esta longitud de aquí hasta acá, visto en el eje Y, es el rango. Pero también esa distancia es 2 veces el valor absoluto de A, no es la amplitud. La amplitud es de la mitad donde está el eje central hacia arriba o hacia abajo. Pero todo esto de aquí, lo que me es valor es 2 veces la amplitud. Por lo tanto, si yo conozco el rango como número, como distancia, no como intervalo, si yo conozco la distancia sobre el eje Y, esta distancia, entonces la puedo tomar igualar al valor absoluto de A multiplicado por 2 y despejar, que es lo que se hace cuando se encuentran ecuaciones. Voy a salir de aquí y voy a regresar. Voy a regresar donde estaba antes. ¿A dónde lo traía? Aquí. Aquí lo quiero. Dice, hallar una ecuación para la onda senoidal. Exprese la ecuación para la onda senoidal mostrada en la figura, en esta figura. De la forma, y aquí sí es importante que lo que me van a decir, quiere que dé la ecuación de esta forma. En realidad lo que me están diciendo nada más es calcule A, calcule B, calcule C y sustituya. Esa es la ecuación. Yo le agregaría también, póngale D. No, pues ¿cómo va a poner D? En senos y cosenos. Y luego dice algo más, porque esto es importante. Esto que está aquí es para saber cómo va a tomar un posible periodo usted para ubicarse. Dice que A y B son positivos, es decir, que tienen el mismo signo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Ya sabemos que si tienen el mismo signo, una forma de periodo es esta, ¿eh? Si tienen signos contrarios, una forma de periodo es esta en el seno. Eso hay que sabérselo de memoria. Entonces, como me dicen que a veces son positivos, la forma que debo buscar en toda esa gráfica es esa, ¿eh? No importa cuál de todas. Puedo ver que una forma posible podría arrancar en este punto, ¿eh? Y sería esta, ¿eh? Va para arriba. Todo el periodo. Para que cumpla esa forma, esta es lo que yo necesito. Y puedo empezar calculando el periodo. El periodo no puedo aplicar la fórmula porque yo no tengo la ecuación, al contrario, esa es la que me piden. Se parece a lo de 110. Allá le dice, encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto tal y tiene pendiente tal. Esa es la ecuación, pues. Lo mismo es aquí. ¿Qué sé del periodo? Como tengo la gráfica, voy a calcular la distancia. Desde donde empieza hasta donde termina. Lo puedo hacer por simple inspección. Esta longitud de aquí es el P. Pero voy a calcular. Si esto viene dado tal y como se muestra, que esto sería en -1, -2, -3, -4, no me lo dicen, pero podrían poner coordenadas.
Arrancaría en menos 1. Valor absoluto entonces de menos 1 menos y terminaría ¿dónde? Voy a contarlo, sería de 1, 2, 3. Parece que es 3. Lo puedo borrar. Menos 3. Si yo calculo esta longitud, este es menos 4, el valor absoluto es 4, estaría diciendo que el periodo vale 4. Voy a borrar eso para verlo bien, si empieza ahí o no, que como lo manché todo para explicar. Ese es el teorema. Es decir, si yo quiero el periodo viendo esa gráfica, reconociendo cómo es la forma, inmediatamente abro valor absoluto y un diferencial. Arrancaría aquí. Es menos 1, digamos. Si está partido en radianes, pues miro qué valor es. Supóngase que es menos 1. ¿Y dónde termina? En 1, 2 y 3. Ahí terminaría. Entonces digo 3. En efecto, el periodo es 4. Ese periodo no me lo están pidiendo. No lo estamos necesitando. Lo que pasa es que para calcular B, necesito la fórmula del teorema. El periodo lo voy a ocupar. Es decir, que siempre se empieza con esto, pues. Y digo, bueno, el periodo tiene fórmula que es 2pi sobre valor absoluto de B. Despeje para el valor absoluto de B. Es una ecuación valor absoluto, pues. Y me queda 2pi sobre P. Pero como ya sé que P vale 4, lo acabé de calcular, entonces digo el valor absoluto de B debe ser igual. Valor absoluto de B. Yo puse el 4 de un solo, ¿verdad? Simplifico y puedo ver con claridad que esto vale pi medios. Es un número positivo. Si yo resuelvo esta ecuación como valor absoluto, la respuesta van a ser 2. B puede ser pi medio positivo o B puede ser igual a menos pi medio, según lo visto en 110. Pero como me dicen que B es positivo, entonces yo tomo este. Y aquí puedo sustituir este. Acabo de calcular este que da pi medio. Pues. Eso es lo que puedo ver. Ya tengo B. Con este primer paso que hice. Todo arrancó con el periodo. Si quiere voy por D. Como veo que la gráfica donde empieza el periodo, ese es el valor de D horizontalmente. Como empieza aquí en este eje, entiendo que este Y igual a 0. Man. Si arrancara más o menos de aquí el periodo, entonces esta distancia que separa desde el eje X horizontal sería el desfase. Aquí debe haber un Y. Arranca en el eje central. Además puede ver que el ancho de esto va hasta allá. El punto medio de esta longitud siempre es el D, porque las gráficas están centradas en D. Puedo verlo si quiere. Hacia arriba sería 1, 2, 3, 4, 5. Y hacia abajo menos 5. 5 hacia arriba, menos 5 abajo. Este es el centro. Pues. O el valor de D lo puedo calcular también utilizando fórmula de punto medio. Solo tiene que saber qué punto es este. Entiendo que eso es 5. Este sería menos 5. Y el valor de D tiene que ver con punto medio. Pero sobre el eje Y. ¿Cómo se calculaba el punto medio? Se sumaban las coordenadas y se dividía entre 2. En ese caso, agarraba 5, le sumaba el otro extremo que es menos 5 y dividía entre 2, pero eso me da 0. Es decir, si yo tengo las coordenadas en Y, donde empieza y donde termina la gráfica, el punto medio va a ser siempre D, que es la mitad. ¿Y cómo se calcula esa? Sumando los Y en forma estricta y dividiendo entre 2. Y aquí saco que D es 0. Si me lo piden, y aquí puedo poner que esto es 0. No me lo pedían porque sabían que era 0, pero pudieron haberlo pedido. Ya tengo quién es B, ya tengo quién es D. Ahora voy por A. ¿Cómo calculo A? A es más fácil en el seno. Sabemos, si quiere usted, que 2 veces, si puedo usar cualquier método, A debe ser el ancho de toda la gráfica. El ancho de toda la gráfica de aquí hasta allá, ¿ves? Es esto, sume, de menos 5 a 5, es 10. Divida, valor absoluto de A es igual a 5 y esta es la amplitud, es el valor de A. Claramente es una ecuación valor absoluto, igual que el B, A va a ser 5 positivo o A va a ser 5 negativo, porque lleva valor absoluto. Aquí dicen que tome la positivo también, por lo tanto se toma la igual a 5. Pues. Quiere decir que aquí pondría 5. Ya tengo casi la ecuación, me faltaría C. ¿Cómo hago para encontrar C? Voy a borrar un poco. ¿Cómo hago para encontrar C? Facilito también.
Entonces, me pregunto por el teorema. ¿Qué en el teorema usa el valor de C? Bueno, el más inmediato, con menos variables y menos engorroso, es el desfase. Quiero recordar que el desfase, sabemos nosotros que era igual a opuesto de C sobre B. El B ya lo tengo, aquí está, ¿ven? Es pi medio. El C es variable. El D hay que buscarlo en la gráfica. Entonces voy a despejar para C. C es igual, solo para poner número, este B pasa multiplicando y este signo pasa dividiendo. Sería D grande sobre B. Es decir, que el desfase es uno de los, se encuentra por último, P sobre B. Esta es la fórmula. Entonces, este B ya se calculó, siempre se calcula primero. El desfase es el que tengo que buscar en la gráfica. Como me dicen que A y B tiene igual signo, busque el periodo que tenga esta forma, el que arranque, el inicio aquí, para allá, inicio y fin. El que esté más cercano al eje Y. Si el eje Y estaría ahí, este sería el desfase, hay que calcularlo, ¿no? Si este es el periodo y el eje Y está aquí, entonces el desfase debería ser este, ¿no? Pero el más cercano al eje Y. Entonces me vengo, como dicen que me están diciendo que ahí B es positivo, recordemos que la gráfica arranca para arriba. No podría ser este, porque esta arrancaría hacia abajo hasta aquí, ¿ve? No podría ser ese. Podría ser este, ¿ve? Perfectamente válido. Y el desfase ese sería toda esta longitud, ¿ve? Pero es el más cercano al eje Y, claramente no. El que está más, que tiene inicio más cercano al eje Y es este, ¿ve? Es este el que tiene el inicio más cercano. ¿Y qué distancia es esta? Este es el desfase, este es el D. Pero lo puedo ver con claridad que ese es menos 1. Entonces digo, bueno, este es menos 1. Sustituyo. C es igual. Menos de la fórmula. El menos 1 que veo en el desfase sobre B que equivale a pi medio. De ahí tengo el valor de C. ¿Qué cosa es esto? Es un recíproco negativo. Por lo tanto, se vale. El 2 pasa para arriba menos 2 sobre pi. Ese es el C. Y lo escribo. La ecuación que me estaban pidiendo es, ya con todo, 5 seno de, ya dije que P es pi medio, voy a poner aquí, pi medios X, y acabo de calcularse que me da menos 2pi, no, perdón, más, aquí era signo menos, entonces aquí es más, sería más 2 sobre pi. Cierro paréntesis y de medio 0. Esta sería la ecuación del seno que le estaban pidiendo. Que aquí lo hacen bastante ligero. Ellos usan el rango incluso. No, lo puedo calcular de varias formas, algunas cosas. Pueden ver este procedimiento, pueden ver este otro que yo les he explicado. Y ahí tengo la ecuación de un seno. Ese es todo lo que ellos hacen. Ellos no muestran más, no muestran absolutamente nada más. Vamos a ver, aquí estamos borrando. Es claro que aquí ellos hicieron ese modelo y se retiraron. Pero de aquí también puede encontrar esta ecuación, pero ya no con seno, sino que con coseno. ¿Y qué tal se le dicen que sea coseno? Al igual, para encontrar A, necesito el ancho. Para encontrar B, necesito el periodo. Es igualito que antes. Para encontrar C, necesito el desfase. Excepto que ya no va a ser un seno, un coseno, que lo puedo mostrar aquí. Imagínense ustedes que la hipótesis es que A y B tengan el mismo signo. Cuando hablamos de coseno, la forma del periodo puede ser esta, un periodo, o da vuelta esa misma. Es decir, otra posibilidad era esta, ¿no? Y aquí viene la ayuda con ustedes, a ver cómo andamos. Color rojo. Ya voy a terminar. Solo hacer comentario nada más. Vaya. Rojo, por ejemplo. Cuando se habla de coseno, de y igual a coseno de bx más c más d. El coseno, recordemos que el coseno es una función par y este es el signo menos de aquí, nunca va a salir de ese coseno. Por lo tanto, en el coseno no interviene b para esta forma gráfica, solo es a. Aquí no tengo que hablar de b. Solo le pregunto,
Aquí se trata, ¿para cuándo es esta gráfica? ¿Para A qué? ¿Positivo o negativo? Porque tiene que ver con signo. Esta gráfica es cuando A es positivo o A es negativo en un coseno. Positivo. Positivo. Entonces, por lo tanto, este debe ser negativo. Quiere decir que como le están diciendo que A es positivo, para el coseno no ocupo este, el formato del periodo que voy a tomar es este. Igual que el seno, aunque no se mira aquí, siempre tiene el y mínimo que estaría aquí, el y máximo que estaría allá, y aquí estaría el y medio. ¿Estamos? Siempre están centradas en D. El y medio siempre va a ser D, en todas ellas. Con la diferencia que un coseno, cuando A es positivo, arranca en el eje superior, en el y máximo. Va al eje central, baja y sube. Y cuando se trata de negativo, arranca en el eje bajo. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar un periodo cualquiera que tenga esta forma de aquí. Por ejemplo, vea lo que voy a agarrar. Voy a usar el mismo color rojo. Pude haber tomado este, de aquí hasta allá, satisface esta forma, pues. Puedo agarrar este, de aquí hasta aquí, satisface la forma. Este no lo podía tomar porque está incompleto. Debería terminar allá, ¿eh? Entonces, imagínense que agarro este, ¿eh? Hasta lo puedo pintar. Para ese coseno lo agarraría así, ¿eh? Puedo ver que el desfase ya estoy en él. Arranque el eje Y. El desfase hasta eje 0. Ya sé que el desfase es 0. El otro periodo arrancaría aquí, ¿ve? Para este, el desfase sería todo este montón, ¿ve? Pero no es el más pequeño, sino que el desfase lo consigo con este periodo. La amplitud va de menos 5 a 5, pues. La amplitud, el ancho en el vertical. La amplitud iría desde este punto, que es el eje medio, hasta el máximo. Puedo ver que la amplitud sigue siendo 5. Este sigue siendo 5. ¿Eh? Se parece a la ecuación anterior. El valor de B, ¿cómo lo calculo? El periodo arrancaría desde 0 y llegaría hasta este punto. ¿Qué cosa es eso? Sería 1, 2, 3, 4. Es decir, que P es igual a 4 unidades. Ni siquiera necesito calcularlo. Simple inspección. Pero a su vez ese periodo es 2pi sobre el valor absoluto de B. Vean lo que ocurre, que hace que es 4. De aquí sale que B es igual, pasa para allá y 4 dividiendo es pi medios otra vez, es decir que se parece al anterior. Y como B debe ser positivo, aquí me lo dicen, pues agarro este. Aunque si B es negativo, la gráfica sigue siendo la misma porque no influye. Ya tendría B, es decir que se parece todo, excepto que estoy tomando un periodo aquí diferente. Cuando venga a calcular C, las cosas cambian. Las cosas cambian porque D es igual al opuesto de C sobre B. Cuando despeje C, como ya encontré que este es 0, entonces al pasar este multiplicando, C me va a dar igual a 0. Pues. Más fácil todavía. Y la ecuación sería Y igual a A, que en ese caso me dio 5, coseno de Bx. ¿Cuánto me dio B? Por ahí andaba rebotando, me dio pi medios. X más C, que me dio 0, más D, que también dio 0, porque está centrada aquí. ¿Eh? Esta sería la ecuación de esa gráfica completa. Aquí solo muestran una parte y con eso tendría también el coseno. El procedimiento se parece. Son poquitas cosas las que van a cambiar. Siempre el teorema. Donde las cosas se ven ya diferentes es en la tangente y cotangente. Tenemos que hay alguno aquí. También lo explico, si todo está explicado ahí en el video. Todo está explicado. Aquí vienen para que haga ejercicio. ¿sí? Ejercicio, dije, encuentra la ecuación que se muestra, en la gráfica de una ecuación se muestra en la figura. Encuentre la amplitud, A, el periodo, P, el desplazamiento de fase, de grande. Escriba la ecuación de la forma A seno de Bx más C más D, con A positivo y N positivo. Y el mínimo número real positivo C. Aquí vienen las gráficas para hacer práctica. Esta gráfica puede obtener ecuación seno y coseno en ambos casos. Pero aquí solo le piden seno. Quiero buscar si hay alguna tangente.
Y viene otra. Yo creo que este material no maneja ninguna de tangente. Aquí está, tangente, pero este es haciendo la gráfica, están explicándole el método. Miremos si encuentran una. Aquí está la ecuación, está la gráfica, el método. Son gráficas. Están explicando ya secantes y cosecantes. Yo creo que como repaso estamos bien hasta ahí. Problema, no, es todo lo que aparece aquí. ¿Alguna pregunta de ustedes en particular? ¿Preguntas? No. No, estamos bien. Entonces el examen está para el 26, ¿verdad? Todo quedó 26 y 26. Creo que está ahí. Bueno, entonces ahí vamos a terminar. Ahí nos quedaríamos y no hay preguntas.